Jesús me llama a las aguas de mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en Yo les quiero invitar a que vayamos en nuestra Biblia a Efesios capítulo 1. Esa Jensen, por ser de una sola dosis, es fuerte. Entonces, Efesios capítulo 1. Vamos a continuar donde terminamos el 1 de enero. Efesios capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 17. Cuando lo tenga listo, yo le invito a que se ponga de pie. Amén. Dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Bueno, vamos a tomar asiento. A ver, definitivamente, y nos gustaría muchísimo, siempre he sabido que cuando uno comienza el año, uno comienza muy juicioso. Y entonces uno empieza con todos los propósitos de que voy a hacer esto y de que voy a hacer aquello y que lo voy a hacer de esta manera y que lo voy a hacer de esta otra manera, ¿cierto? Y maravilloso, maravilloso que tengamos propósitos al comenzar el año, maravilloso porque son retos que nos ponemos, y qué maravilloso en la medida en que podemos mantenernos, ¿cierto? Porque lo malo es no mantenernos. Lo malo es que arrancamos con una disposición y nos vamos como quedando en el camino. Pero qué maravilloso poder mantener esos propósitos. Dentro de esos propósitos que usted está teniendo este año, yo le quiero animar a que usted traiga una libretica a los cultos y tome notas. Y le voy a decir por qué. Porque sentimos de parte de Dios que realmente en estos primeros días del año Dios está profetizándonos. Es decir, nos está mostrando cosas que van a suceder en estos días. Entonces es muy importante cuando nosotros recibimos palabra de Dios respecto a cosas que Dios va a hacer, que uno las escriba. Porque la palabra que el Señor nos viene dando, nos la viene dando para las iglesias. Tanto a mi esposo como a mí. Nos viene dando palabras para las iglesias. Como el domingo esa palabra es una palabra que Dios está entregando a la iglesia, también yo siento de mi corazón que lo que el Señor viene entregándome también es para la iglesia y es para este año. Entonces, resulta que empecé el 1 de enero a enseñar respecto al libro de Efesios, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a observar un poco el libro de Efesios, uno empieza a observar que hay varias cosas muy llamativas en el libro de Efesios. Primera cosa llamativa es el amor de Dios tan grande. Porque cuando usted lee los primeros textos bíblicos, los primeros libros, los primeros versículos, y capítulos, usted se da cuenta de un amor muy grande de parte de Dios. Y yo creo que los que vimos el tema en la vigilia, el primero, nos damos cuenta de ese amor tan grande cuando dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, es un amor muy grande de parte de Dios que nos provee todo lo que necesitamos para poder que vivamos espiritualmente como Él quiere y como es bueno para nosotros. Entonces eso es lo primero que uno observa en el libro de Efesios. Pero lo segundo que uno observa es cómo Dios le da de cosas a los hijos de Dios. O sea, Dios quiere a nosotros como su pueblo, como sus hijos, rodearnos, equiparnos de un montón de cosas
que si nosotros tenemos entendimiento espiritual, son demasiado útiles en las cosas espirituales. Que son demasiado, son herramientas, son armas muy poderosas en el área espiritual. Pero en tercer lugar, y es la pregunta que yo también hacía el 1 de enero y la vuelvo a repetir ahora, y es la pregunta que yo quiero que usted se haga, es ¿para qué? ¿Para qué Dios le da a la iglesia, para qué Dios le da a su pueblo tanta preferencia? Y cuando hablamos de su pueblo, recordemos que no estamos hablando de religiones, estamos hablando de los que han creído en Jesucristo. Esos son su pueblo. ¿Por qué Dios tiene tanta preferencia con aquellos que han creído en Jesucristo? ¿Por qué Dios les da tantas cosas especiales y los cuida de maneras tan especiales? ¿Para qué? Y eso es algo que nos enseña Efesios, y de eso vamos a empezar a hablar hoy. Entonces, teniendo en cuenta eso que les acabo de decir, si retomamos otra vez el capítulo 1, nosotros notamos en el versículo 5 que se utiliza la palabra predestinar. Dice en el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado, ¿cierto? En el versículo 9, al final, dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto, y eso también tiene que ver con predestinar. Y luego en el versículo 11 vuelve y dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Por 3 ocasiones, durante esos primeros versículos, Dios habla de que nos predestinó. Y la palabra predestinar significa Dios determinó de antemano. Entonces, sobre las personas que creen en Jesús, 1, Dios determinó de antemano hacerlos sus hijos. 2, Dios determinó de antemano darles sabiduría para que entendieran la voluntad de Dios. 3, Dios determinó de antemano darles una herencia. Pensemos por un momento, vuelvo y lo repito, teniendo en cuenta lo que dije al principio, ¿por qué Dios se toma tanto tiempo con nosotros? ¿Por qué Dios quiere hacernos sus hijos? ¿Por qué Dios nos quiere dar una herencia? ¿Por qué Dios nos quiere dar sabiduría para que conozcamos su voluntad? ¿Para qué? Porque ¿cuál es el problema y qué es lo que está pasando en la iglesia? Es que yo creo que la gente que estamos llegando a las iglesias, estamos llegando desenfocados, con una razón desenfocada. ¿Usted para qué viene a la iglesia? Nosotros ¿para qué venimos a la iglesia? ¿Para que Dios me arregle el matrimonio? ¿Para que Dios me arregle los hijos? ¿Para que Dios me sane la enfermedad? ¿Para que Dios me arregle la economía? Y esa no es la razón principal para la que Dios lo escogió a usted para ser su hijo. Esa no es la razón principal. Para eso no fue que Dios quiso predestinarlo como hijo, ni para eso fue que Dios quiso predestinarlo para que conociera su voluntad, ni para eso fue que Dios quiso predestinarlo para que usted conociera su herencia. Hay una razón más grande que eso. Y eso es lo que vamos a entender hoy. Entonces, entendiendo todo esto que les acabo de decir, de que Dios nos predestinó y que tiene esos propósitos tan buenos con nosotros, entendiendo que Dios nos quiere bendecir con toda bendición espiritual, en el versículo 15 Pablo empieza a decir, yo voy a empezar a orar y estoy orando por ustedes porque comprendo que Dios nos quiere bendecir con todas esas bendiciones espirituales. Entonces creo que es necesario que la iglesia entienda para qué. Entonces yo voy a orar y quiero que oremos, y estoy orando por ustedes para que ustedes entiendan para qué Dios los quiso bendecir con todo lo que los bendijo. Y entonces vamos a hablar de 2 áreas o de 2 razones o de 2 motivos de oración que está teniendo Pablo respecto a lo que acabamos de ver en los versículos anteriores. Versículo 17, primer motivo de oración, primera oración que Pablo está haciendo. La primera oración que Pablo está haciendo dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, lo primero que Pablo dice es, como Dios nos ha querido bendecir con todas esas cosas, yo le quiero pedir a Dios que nos ayude a tener sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios.
Si nosotros fuéramos a hablar en ese versículo de una forma más sencilla, porque eso suena como muy complicado, ¿cierto? Cuando uno lee los libros de Pablo son como un poquito enredados. Entonces, si fuéramos a hablar de algo más sencillo, yo quiero que usted piense por un momento, ¿qué necesito yo para conocer a alguien? Tener una relación. ¿Pero qué tipo de relación? Porque entonces ahora empecemos a pensar. Hay esposos que han pensado que porque se han acostado 10 años con la misma mujer al lado y se han parado con ella, la conocen. Eso es verdad. El hecho de que anden juntos, duerman juntos y vivan en la misma casa significa que pueden llegar a conocerse. Entonces, ¿qué se necesita para que yo adquiera realmente conocimiento del otro? Una relación, pero una relación próxima, una relación cercana, ¿cierto? Una relación donde yo me tome tiempo para conocer qué le gusta a la otra persona, qué no le gusta, para conocer la cara que hace cuando está bravo, la cara que hace cuando está preocupado. Porque nosotros normalmente en el taller de parejas que hacemos decimos que la mujer es 90% lenguaje no verbal. Es decir, las mujeres somos, ¿cierto? Otras son las mujeres, somos así expresivas. Yo creo que por eso nos arrugamos tan rápido. Pero los hombres, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo está? Mal. Pero no le nota. Entonces, el conocimiento se logra ¿en dónde? En el aprender a profundizar. Por ejemplo, en el caso de un hombre que aunque no esté llorando, puede estarle doliendo o puede estar preocupado. Pero para yo como mujer poder alcanzar a aprender a percibir eso de mi esposo, yo tengo que aprender a conocerlo. Si es bien callado, pero un día está más callado de lo normal, este tiene alguna cosa. Es que por lo menos dice buenos días, hoy ni buenos días. ¿Cierto? Uno aprende a conocerlo. Este anda como por allá en otro planeta, está como preocupado. Uno aprende a conocerlo. Si para uno conocer a alguien a nivel físico y humano necesita sabiduría, que es la capacidad de entender la causa de las cosas y entender las cosas. ¿Usted se imagina que cuánto necesitamos para conocer a Dios? Cuando usted a Dios no lo ve haciendo, no lo vemos, ¿cierto? Tampoco lo escuchamos, ¡hey, ustedes desobedientes, rebeldes! No, ¿cierto? Tampoco lo vemos dándonos la espalda. Por eso es que Pablo está diciendo, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero para que la iglesia entienda para qué es eso, entonces yo le estoy orando a Dios para que en primer lugar Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué es la revelación? La palabra revelación en el griego ahí es apocalipsis. Y es aquel conocimiento de cosas que son ocultas, de cosas que no se pueden ver, de cosas que no se pueden percibir con los ojos o con los oídos, o con el tacto o con el sabor, que no se pueden percibir con los sentidos. Eso es la revelación. Y para usted y yo conocer a Dios necesitamos revelación, porque necesitamos que Dios nos revele si está enojado con nosotros, si está triste, si está orgulloso de nosotros, si está dispuesto o está pensando darnos algo, o está dispuesto o está pensando quitarnos algo. Entonces nosotros, para poder conocer a Dios, para poder realmente tener un conocimiento profundo de Dios, nosotros necesitamos sabiduría, revelación, pero también necesitamos ser más conscientes de que necesitamos crecer en esa relación con Dios.
Porque Corintios dice que Él le va a dar sabiduría, que Él le va a dar revelación a aquellos que no tienen grandeza espiritual. Aquellos que les gusta escudriñar, que les gusta conocer, que les gusta buscar la voluntad de Dios. Así como usted no va a conocer a su cónyuge si usted no se toma tiempo para conocer a su cónyuge. De esa misma manera, usted no va a conocer a Dios y usted no va a poder entender más acerca de cómo piensa Dios, de qué le gusta y de qué no le gusta, si usted no tiene comezón, curiosidad, deseo de conocer más a Dios. Y por eso yo decía ahorita, la iglesia está desenfocada. ¿Por qué está desenfocada? Porque la mayoría de ocasiones en que usted se entra a orar, ¿usted sobre qué ora? Señor, dame para pagar el arriendo. Señor, ayúdame en esto. O algunos mecánicos que ya se han vuelto religiosos. Señor, gracias por mi papá, gracias por mi mamá, gracias por mis hijos, gracias por la comida, gracias por... Amén. ¿Usted cree que en ese tipo de oración usted está conociendo a Dios? No, porque está haciendo como con su esposo. Buenos días, ¿qué hubo, mi amor? ¿Bien? ¿Cómo amaneció? Bien. ¿Cómo le fue el trabajo? Bien. Ah, bueno, chao. Si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que meterse más en la presencia de Dios. Y muchas veces usted va a venir a la palabra y usted va a decir, y nos pasa a veces, no, Dios hoy no me dijo nada, porque no le habló de que lo va a proteger, de que lo va a ayudar, de que lo va a consolar, de que le va a proveer, sino que le está hablando de fe, de amor, de justicia, de arrepentimiento. Y usted dice, ay Señor, pero qué pereza. Como le pasa a uno cuando a veces abre la Biblia en las genealogías. ¿Y aquí qué me va a hablar Dios? Pero si usted quiere conocer a Dios, usted está en una genealogía, tiene que aprender a profundizar. ¿Cómo es Dios? ¿Por qué Dios quiso poner una genealogía en la Biblia? ¿Qué quería Dios que yo aprendiera? Porque mi deseo no es entrar a orar para que Dios me resuelva problemas, sino entrar a orar para conocer más a Dios. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Cuándo le gusta? ¿Por qué le gusta? Entonces, esa es la primera oración que está haciendo Pablo. Pero en segundo lugar, en el versículo 18, nos muestra Pablo que quiere orar. Dice ahí, versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O se lo voy a leer como dice acá en la versión de las Américas. Que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Mire, Pablo, la segunda cosa por la que va a orar es para que los ojos del corazón sean iluminados, para que podamos conocer tres cuáles. Voy a hablarles de tres cuáles que dice el texto bíblico. Primer cuál, versículo 18. ¿Cuál? Ahí ¿cuál es la esperanza de su llamamiento? Segundo, ¿cuál? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y tercer, ¿cuál? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros? Entonces, Pablo lo segundo que está orando es, lo primero que oró es, Señor, que la gente tenga más sabiduría para que te pueda conocer. Pero lo segundo que está orando es, Señor, que los ojos de su corazón se iluminen para que sepan cuál, cuál y cuál. ¿Listo? Ahora, pensemos por un momento. Cuando el texto bíblico dice que los ojos del corazón sean iluminados, ¿qué es iluminar? Cuando nosotros estamos en total oscuridad, no podemos ¿qué? Ver, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que se nos ilumine el corazón, estamos hablando de que podamos empezar a ver cosas que no estamos viendo. Y usted a veces y yo como cristianos hay cosas que no estamos viendo, que no estamos entendiendo. Mire, a veces hay malas situaciones económicas. ¿Y usted lo que ve qué es? Que hay malas situaciones económicas. ¿Sí o no? Sí, tan obvio, ¿cierto?
que hay malas situaciones económicas, ¿cierto? Que no le alcanzó la plata, que usted está ganando muy poquito, que usted vea, que usted aquello, pero usted alcanza a ver por qué. ¿Qué es lo que está llevando a esa escasez económica? Sí, que el patrón me paga muy poquito. Seguro, porque es que usted es hijo de Dios. Sí, que es que la inflación subieron el mínimo el 10% y todo lo demás también. Seguro. Cuando Dios dice, cuando Pablo está orando y diciendo, ilumínales los ojos del corazón, es para que ellos puedan ver algo que ellos no están percibiendo a nivel espiritual. Ahora pensemos, cuando habla de que ilumine los ojos del corazón, cuando nosotros hablamos del corazón, ¿a qué se está refiriendo el corazón en la Biblia? En la Biblia Reina Valera dice los pensamientos. Entonces, el corazón se refiere a los pensamientos, el corazón también se refiere a las emociones, el corazón también se refiere a la voluntad. En el Nuevo Testamento, el corazón hace referencia a esas tres cosas, o sea, a lo que yo soy en mi interior. ¿Cómo o por qué a veces nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad pueden estar oscuras? Porque a veces tenemos tantas preocupaciones, que la mente se nos llena de tantas cosas, que ¿cómo se pone la mente? Oscura. ¿Y usted qué ve solamente? El problema que tengo enfrente, que me están pagando muy poquito y yo tengo que pagar esa deuda, ¿y cómo voy a hacer? Y entonces Pablo dice, yo estoy orando para que se les ilumine el entendimiento y ustedes puedan ver más allá de eso que están viendo. Cuando usted tiene problemas en su casa, problemas con su cónyuge, problemas con sus hijos, ¿qué hacen las emociones en su vida? Le oscurecen el corazón. Este muchacho no va a cambiar, este muchacho como es de difícil, este muchacho como da de brega, ay Señor, que no le pase nada en la calle, y usted está... Y ese oscurecimiento de su corazón, ¿qué impide? Que usted vea lo que Dios está haciendo en medio de que su hijo esté rebelde, en medio de que las cosas estén saliendo mal. Entonces la segunda oración de Pablo, la primera es porque crezcamos en la relación con Dios, pero la segunda es porque nuestro corazón se ilumine para que los problemas no gobiernen mis pensamientos, ni mis emociones, ni mi voluntad. Porque también los problemas a veces gobiernan su voluntad. ¿Y por qué a veces los problemas gobiernan su voluntad? Ay, es que yo no quiero. Yo con tantas cosas que tengo que hacer y tengo que ir a la iglesia y yo no quiero. Que hay que ir al culto, que hay que ir al ayuno, que hay que ir que conéctese a las 5 de la mañana porque hay que orar, que vaya. No quiero. Y usted piensa en su voluntad que si usted dedica tiempo más para Dios, no le va a alcanzar para todo lo que usted tiene que hacer. Y en su voluntad se vuelve obstinado y eso le oscurece el corazón. Entonces Pablo lo que está diciendo en segundo lugar es, yo estoy orando para que se ilumine el corazón, para que cuando se ilumine el corazón de ellos, ellos puedan entender, primero, ¿cuál? ¿Cuál es el primer cuál? ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? Mire, la palabra esperanza viene de algo que uno espera, ¿cierto? ¿Qué es esperanza? Es como esa seguridad de algo que uno está esperando, ¿cierto? Es ese optimismo, digámoslo así, de que uno tiene la confianza de que algo va a suceder. ¿Cuál es la esperanza que Pablo quiere que nosotros entendamos aquí? La esperanza de su llamamiento. Entonces vamos a entender un poquitico más eso. La palabra llamamiento, y yo quiero que usted se memorice el término, aquí nos gusta mucho el griego y el hebreo. La palabra llamamiento en griego se dice klesis y significa invitar. Cuando me están llamando o cuando me están invitando. Cuando el texto bíblico está diciendo que nosotros
debemos tener esperanza de su llamamiento, debemos estar optimistas de su invitación, debemos tener seguridad de su invitación. Para decirlo de una forma más sencilla, lo que significa eso es que usted y yo tenemos que tener una seguridad grandísima de que Dios me eligió, de que Dios me invitó a ser parte de su pueblo, de que Dios me invitó, me hizo un llamado para algo. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que hay una obra muy grande de construcción, muy grande aquí en Entre Ríos, ¿cierto? Y supongamos que para esa obra tan grande de construcción, por ejemplo, cuando se construyó Alpina, ¿cierto? Si se va a construir Alpina o si se construyó Alpina, ¿qué personal se necesita para esa obra? Se necesitarían personales o gente muy especializada en muchas cosas, ¿cierto? Gente que sepa sobre suelos, gente que sepa sobre planos, gente que sepa sobre ingeniería, ¿cierto? Sobre ingeniería civil, arquitectos, o sea, se necesitaría todo, y sobre todo se necesitaría alguien que tenga mucha plata, ¿cierto? Para que pueda hacer esa construcción. Y si resulta que a usted, dentro de esa obra tan grande, no es cualquier obra, es la obra de Alpina, van a construir Alpina, dentro de esa obra tan grande a usted lo llaman, lo invitan a participar, ¿usted cómo se sentiría? No, pues es que en primer lugar, el que me llamó tiene plata, ¿sí o no? Entonces aquí tengo trabajo fijo un buen rato, ¿sí o no? Segundo, aquí llamaron gente que sepa. O sea que si me llamaron a mí, pues no es lo mismo ir a cambiar la llave del baño de la casa mía que ir a construir la planta alpina. O sea que si me llamaron a mí a trabajar aquí, es porque yo peso pesado, ¿sí o no? A eso se está refiriendo este texto bíblico cuando está diciendo que nosotros tenemos que tener esperanza de su llamamiento, que necesitamos comprender cuál es la esperanza de nuestro llamamiento. Mire, el llamamiento, o sea, el que nos invitó a ser parte de su pueblo, ¿quién es? Dios. O sea que la invitación que usted recibió, no la recibió del dueño de Alpina, la recibió del dueño de los cielos y de la tierra. Amén. Y Él lo quiso hacer partícipe a usted de su obra. Dios lo escogió para algo. Mire, nadie, y se lo tengo que decir de esta forma, ninguna de las personas que están acá, que han decidido ir a Cristo, están aquí solamente para recibir. Cada uno de ustedes y yo tenemos un algo por el cual Dios nos llamó a conocerlo. Dios nos dio algo para que nosotros seamos útiles en su reino. Esa es la esperanza del llamamiento. Dios no me eligió, yo no le elegí a Dios, Él me escogió a mí. Él miró y dijo, a este lo necesito para topógrafo, a este lo necesito para arquitecto, a este lo necesito para ingeniero, a este lo necesito para obrero. Pero lo necesito porque necesito que alguien construya, que alguien pegue el ladrillo. Y nosotros como iglesia necesitamos que Dios nos ilumine el corazón, el entendimiento, para que entendamos cuál es la esperanza de nuestro llamamiento, para que entendamos que nosotros hemos sido invitados, llamados por Dios. Pero en segundo lugar, sigue diciendo ahí el versículo 18, ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Qué es lo segundo que Dios quiere que usted y yo entendamos? Mire, se lo voy a parafrasear en una palabra más sencilla, porque cuando uno dice riquezas de la gloria de su herencia, bueno, ¿cierto?
se lo voy a parafrasear así, ¿cuál es el legado valioso y abundante de su patrimonio? Usted dirá, que den las mismas. Bueno, se lo voy a explicar más a lo paisa. Listo, a lo paisa se lo voy a explicar de esta forma. ¿Qué es una herencia? ¿O por qué está constituida una herencia? ¿Qué conforma una herencia? Bienes, posesiones, ¿cierto? Y a esos bienes y esas posesiones las podemos llamar patrimonio, ¿cierto? ¿Y cuál es el patrimonio de Dios? Dios es el dueño ¿de qué? De todo. Y Él está diciendo, yo necesito que tú comprendas lo valioso y abundante de mi patrimonio. Que tú comprendas que el legado, la herencia que yo te voy a dar es valiosísima y abundantísima. ¿Pero por qué es valiosísima y abundantísima? Porque Dios no solamente es dueño de cosas físicas, sino que también es dueño de cosas que eternas, celestiales. Pero es que nosotros como seres humanos estamos tan embelesados con las cosas materiales que no alcanzamos a ver, tenemos los ojos del corazón oscuros para ver las riquezas y el patrimonio celestial que Dios tiene y que es para nosotros. Hablemos un poquito de esas riquezas eternas que Dios tiene, de esas riquezas abundantes eternas que Dios tiene. Por ejemplo, usted ha percibido, ha sentido, aquí le voy a hablar a los esposos y a las esposas, que cuando el amor de Dios viene en medio de nuestro matrimonio, aprendemos realmente lo que es vivir un amor eterno como pareja. ¿Ustedes han vivido esa riqueza de parte de Dios? Porque mire, una de las cosas que más nos sorprende a mi esposo y a mí, una de las cosas que más nos sorprende es que a nosotros no se nos acaba el amor. 20 años de matrimonio y a nosotros no se nos acaba el amor. Y es una cosa, aquí está de testigo mi hijo, que nos cuente, él hace caras ahí, que nos cuente si él nos encuentra a nosotros, es más peleándonos o amándonos. Cerra la boca y es que no, mejor me quedo callado. Miren, es algo tan bonito, pero siempre que Juan Carlos y yo nos sentamos a hablar, nos preguntamos lo siguiente, nos decimos, amor, ¿por qué las parejas no podrán vivir el amor que nosotros tenemos? Que es el amor que Dios puso en usted para mí y en mí para usted. Esa es una riqueza eterna. Y es una riqueza eterna que si usted no la está experimentando, es porque tiene que orar para que Dios le ilumine el corazón. Y usted realmente pueda empezar a vivir en su matrimonio un amor eterno. Si nosotros somos conscientes del patrimonio de Dios, la palabra de Dios dice que Dios es el dueño del oro y la plata. Entonces, si nosotros tenemos seguridad de eso y nosotros entendemos las riquezas de la gloria de Dios, o sea, la gloria de la riqueza de Dios, perdón, ¿cómo tendríamos que vivir nosotros en cuanto a lo económico? Si entendemos la verdad eterna de que realmente Él es el dueño de todo y que esas cosas han sido heredadas sobre mí, ¿cómo tendríamos nosotros que vivir en la parte económica? Tranquilos. Entonces, si nosotros no estamos pudiendo vivir tranquilos en la parte económica, ¿es por qué? Porque nuestro corazón no está iluminado para entender cuál es la grandeza de la gloria, de las riquezas de Dios. Y para entender, y le tengo que decir esto también, que si un día Dios quiso que le cortaran la luz, porque no le alcanzó con qué pagarlo,
también de eso Dios tiene el control. Porque Él no es que no sea capaz de proveer para que usted tenga con qué pagar los servicios, sino porque en todos vivimos procesos de fe. Y a veces en medio de la escasez es donde más aumenta la fe. En medio de la necesidad es donde más aumenta la fe. Porque usted dirá, no, es que yo quiero creer eso. Yo quiero creer que Dios tiene el control de todo. Yo quiero creer que si Dios es el dueño del oro y la plata, yo no me tengo que preocupar por plata. Y yo le quiero decir, pero entonces créalo. ¿Cómo? Entendiendo que aunque usted llegue a pasar necesidad, eso no se ha salido del control de Dios, sino que si Dios lo está permitiendo a usted pasar por tiempos de austeridad o tiempos de escasez, créame, lo está formando en fe. Iglesia, mire, la fe se desarrolla, la fe en que Dios es proveedor se desarrolla cuando la plata está escasa en la casa. Créame. Y a veces nosotros necesitamos pasar por tiempos de escasez en la casa para desarrollar fe. Es en Dios, no en la plata que tenemos en el bolsillo. Pero usted va a poder vivir esos tiempos tranquilo si usted aprende cuál es la riqueza de la herencia de Dios en los santos. Es que mire cómo dice el versículo, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Es una herencia que Él tiene en los santos y es una riqueza que Él tiene en los santos. Mire, la palabra de Dios dice, los leoncillos rugen y tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de nada. Pero a mí sí me tocó andar con zapatos rotos. Y si Dios está en ese proceso con usted, usted tiene que confiar en Él. Él sigue siendo el dueño del oro y la plata. No tenga temor de eso. Mire, nosotros aprendimos eso y quizás se los hemos contado a ustedes. Nosotros aprendimos eso. Aprendimos que si no había comida esa noche, orábamos y al día siguiente Dios la enviaba. Aprendimos que si no había luz, usábamos una vela y jugábamos a escondidijo con Jiré. Aprendimos que no íbamos a permitir que las necesidades nos quitaran la paz, porque Dios es el proveedor y el dueño de todo. Y tenemos que orar para que entendamos la riqueza de la herencia de nuestro papá. Pero en tercer lugar, el tercer cuál que dice ahí en el versículo 19, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos en Él. Mire, lo tercero que la iglesia necesita entender, y voy a volver a repetir, lo primero, el primer cuál que la iglesia necesita entender es cuál es la esperanza de su llamamiento, o sea, cuál es esa invitación y la seguridad y esa confianza de que Dios me llamó para algo. El segundo cuál que necesitamos entender es cuál es el patrimonio, lo grande del patrimonio de Dios. Pero el tercer cuál que necesitamos entender es cuál es la magnitud, la supermagnitud del poder de Dios. ¿Cuál es la supermagnitud del poder de Dios? Dios tiene poder ¿sobre qué? Sobre todo, sobre lo físico, sobre lo terrenal y sobre lo celestial. Pensemos por un momento en cuando alguien tiene poder. Pensemos, por ejemplo, en el presidente de Colombia. Tiene poder, ¿cierto? Y tiene poder, nos tiene como nos tiene. ¿Cierto? Nos tiene, pero así. ¿Y usted y yo qué podemos hacer? ¿Peleamos contra una reforma tributaria? Igual todo subió. Con o sin reforma, todo se infló. ¿Sí o no? Porque él tiene ¿qué? Poder. Pero su poder ¿cuál es? Terrenal. Y nosotros tenemos que orar para que nosotros entendamos cuál es la magnitud
superabundante del poder de Dios. Porque nuestro corazón, o es que cuando usted tiene problemas con ese hijo, usted tiene ahí metido en la mente, Dios es poderoso. Sí, por eso tenemos que orar por eso. Porque cuando tenemos el hijo de rebelde, descarriado, se nos olvida que Dios tiene poder sobre lo terrenal y sobre lo espiritual. Mire, yo le quiero contar una cosa que es necesario, iglesia. Es necesario que nosotros crezcamos en creer en el poder de Dios para los que creen. Yo siempre cuento estas cosas porque son cosas que he aprendido en Dios. Alguna vez, cuando hace mucho tiempo nosotros tuvimos al sobrinito de Juan Carlos viviendo con nosotros, que tenía 17 años en ese momento, que era un punquero con aretas y ganchos de ropa aquí colgados, con pantalones súper apretados y ojos pintados, y él empezó a cambiar, a ser transformado por Dios. Un día él me dijo, todo el pueblo, los pelados metaleros y punqueros del pueblo lo buscaban. Y como él era el punquero raro, o sea, aquí no había punqueros realmente, eran metaleros. Entonces él era la sensación. Entonces los metaleros de acá, hermano, caminen, lo invitamos a tomarse un aguardiente. Caminen, lo invitamos a tomarse no sé qué. Y mire, él salía, me decía, tía, voy a ir un momentico al bar con los muchachos. Que él me decía, tía. Y él salía por esa puerta. Y yo inmediatamente me ponía a orar y le decía, Señor, que se desespere en ese bar, que no se quiera quedar, que no le pase un aguardiente, que se aburra, que le dé pereza, que le dé rabia. Señor, tráelo ya, tráelo rápido para acá. Y yo empecé a orar así. Y un día, ese día que él salió para ese bar a eso, porque él salía y no tomaba, y ese día salió para ese bar para eso, nos llaman a la casa. Pastor, que vaya, que ya está Miguel Ángel vomitando en el puente. Porque se tomó unos tragos y vea, empezó a vomitar. Y en medio de vomitar empezó a llorar y a arrancarse las aretas, a arrancarse los ganchos, a botar las pulseras de taches y a decir, yo ya no quiero vivir así. Pero nosotros estábamos orando en la casa, porque nosotros entendemos el poder del Dios que tenemos, la magnitud la superabundante magnitud del poder de Dios que tenemos. La iglesia necesita aprender eso. Y era impresionante con él, porque era tan impresionante que él llevaba trago escondido a la casa. Y yo no sé qué hacía el Espíritu Santo, pero no era capaz de tomárselo en la casa y lo terminaba botando por el inodoro. Porque decía, no soy capaz. Después él me contaba. Pero nosotros orábamos por él y ayunábamos por él. Y el poder de Dios se manifestaba en la vida de él. Usted y yo nos falta creer más cuál es el poder de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros no nos angustiemos. Ahora, ¿cuál es ese poder? Según el versículo que está en la Biblia. ¿Cuál es ese poder? Versículo 20. La cual, dice ahí, o el cual, versículo 20, obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Qué hace el poder de Dios? Según lo que acabamos de leer. ¿Qué hace el poder de Dios? ¿Solamente yo leí? El poder de Dios resucitó a Cristo. No más empecemos por eso. ¿Le parece muy fácil parar un muerto? Pues, si le parece muy fácil, hágame el favor, vamos para el cementerio que cuadremos algunas cositas. O sea, parar un muerto ya uno dice, ¡guau! Ese es el poder de Dios. Pero ¿sabe qué? En ese texto bíblico eso no es lo más grandioso.
Lo más grandioso que es el poder de Dios no es parar a Jesús de la tumba, sino que dice el texto bíblico que lo paró de la tumba y lo sentó en lugares celestiales. ¿Dónde están los lugares celestiales? ¿Qué son los lugares celestiales? Es todo lo que tiene que ver con el mover espiritual. Yo se los he contado el día de la vigilia. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo, ahí se mueven ángeles, ahí se mueven demonios, ahí se mueve todo el llamamiento, todo lo celestial, los dones que vienen de Dios. ¿Están en dónde? En los lugares celestiales. O sea que lo más poderoso que hizo Dios no fue parar a Jesús de la tumba, sino que lo sentó en lugares celestiales a la diestra de Él, a su derecha, sobre todo principado, autoridad y dominio. Y yo quiero que piensen eso. Dios sentó a Jesús sobre toda autoridad, o sea, sobre el presidente Duque, sobre el presidente de Estados Unidos, sobre los que dominan el mundo, porque los que dominan el mundo no son los que gobiernan, sino los que tienen plata, ¿sí o no? Y hoy en día hay unos cuantos que están dominando el mundo con la economía. Y Dios sentó a Cristo sobre esas autoridades terrenales. Pero no solamente sobre esas autoridades terrenales, sino que Satanás tiene un ejército de demonios. Y Dios sentó al Padre sobre ese ejército de demonios. Y el Padre tiene un ejército de ángeles. Y Dios sentó a Jesucristo sobre ese ejército de ángeles. Es decir, ahora Jesucristo manda sobre todo, sobre lo que sea. Ese es el poder que tiene Dios. Y está diciendo, el tercer cual que usted tiene que creer es cuál es el superabundante, la superabundante magnitud del poder de Dios. Pensemos por un momento, iglesia, y con esto ya voy terminando. Si la iglesia se aprende a relacionar con Cristo para conocerlo, y si la iglesia logra aprender a entender cuál es su llamado, cuál es la herencia que tiene Dios, el patrimonio, y cuál es el poder que tiene, ¿cómo viviríamos los cristianos? Suave, ¿sí o no? Viviríamos tranquilos, porque tendríamos la seguridad de que estamos con el teso, estamos con el duro, estamos con el capo de capos. Sí, porque esta es una mafia. El cristianismo es una mafia. Usted entra, pero para salir es un chicharrón. Sale, pero con las patas, no mentiras. Mire, tendríamos una certeza muy grande. Pero yo quiero terminar con esto. ¿Para qué? ¿Para qué Pablo quiere que oremos? Para que aprendamos a conocer a Dios y para que conozcamos esos tres cuales. Versículo 22 y 23. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Mire, iglesia, con eso termino. Dios está queriendo que usted y yo entendamos la conjugación cabeza, cuerpo. La conjugación Cristo, iglesia. Según el versículo que acabo de leer, el 22, Dios sometió todas las cosas y los puso ¿a dónde? Bajo los pies de Jesús. Tengo una pregunta. ¿Y los pies hacen parte de la cabeza o del cuerpo? O sea que si yo soy el cuerpo, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Jesús. ¿Bajo de quién lo sometió? ¿De quién? De nosotros.
¿Sabe qué significa iglesia? ¿Se acuerda que yo le dije que grabara qué era llamamiento? Llamamiento se dice eclesia. Iglesia se dice eclesia. Y la palabra eclesia significa llamar para afuera. ¿Sabe qué es la iglesia? La iglesia es la gente, es el pueblo que Dios ha llamado afuera, para afuera del mundo, para afuera de esta cultura, para afuera de esta manera de vivir. Pero resulta que en el tiempo de la Biblia, cuando los griegos utilizaban el término eclesia, era cuando los griegos llamaban a algunas personas del pueblo, a algunos ciudadanos, para que tomaran decisiones de Estado. Y los llamaban afuera para que decidieran, para que gobernaran la ciudad. Si usted y yo somos la iglesia y somos el cuerpo de Cristo, ¿para qué Dios quiere que seamos iglesia? Para que usted y yo tomemos decisiones de Estado. Para que usted y yo tomemos decisiones que van a afectar a todo un pueblo, a toda una nación. Jesucristo es la cabeza. ¿Qué tarea tiene la cabeza? Dirigir, coordinar, guiar. Dios sometió, puso bajo el gobierno de Cristo todas las cosas. Y la cabeza dirige ¿a quién? Al cuerpo. Coordina al cuerpo. ¿Para qué? Para que el cuerpo ejecute en medio de ese sometimiento que Dios tiene, que Cristo tiene de todas las cosas. La función de la iglesia es gobernar juntamente con Cristo. La función de la iglesia es dejarse guiar por Cristo para tomar decisiones que influencian una sociedad, decisiones que influencian un pueblo, decisiones que influencian un municipio, decisiones que cambian familias, decisiones que cambian corazones, decisiones que cambian vidas. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia? Que la iglesia está sentada viniendo al culto para que Dios le resuelva sus problemas. Y no se da cuenta que Dios le dio autoridad a la iglesia para que le resuelva los problemas a muchas personas. Y si la iglesia no nos enfocamos, vamos a estar acá sentados, pero nunca vamos a ser llamados afuera. No vamos a ser realmente la iglesia de Dios. Que vayamos y tomemos decisiones con Cristo sobre qué hacer en esta sociedad. Piense por un momento, iglesia, y yo con esto quiero terminar, como le estoy diciendo. Piense por un momento, ¿cuántos años lleva usted sentada o sentado en este templo? ¿Qué está haciendo usted con Cristo para transformar la sociedad? ¿Qué está haciendo usted con Cristo para cambiar a las personas que se están perdiendo afuera? ¿Qué está haciendo usted con Cristo para ser luz y sal en una sociedad? ¿Qué está haciendo usted con Cristo? ¿Cómo se está sentando usted con Cristo a decir, Señor, ¿qué vamos a hacer este año? A ver, ¿a quién hay que evangelizar? ¿A quién hay que ir a orar por él? ¿A quién hay que ir a predicarle, Señor? ¿A quién hay que ir a discipular? ¿A quién hay que ir a darle una clase de niños? ¿A quién hay que ir a hablarles? ¿A qué jóvenes hay que ir a hablarles? Señor, ¿a qué hay que ir a hacer? Pero ¿sabe por qué no estamos haciendo eso? Porque seguimos esperando llegar a la iglesia para que Jesús me cambie mi vida. ¿Sabe qué? El que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por amor a Cristo la va a salvar. Si usted sigue viniendo a la iglesia para que Dios le resuelva su vida, usted en un momento dado se va a cansar. Pero si usted viene a la iglesia para mirar cómo Dios lo quiere usar a usted, porque Dios lo llamó para usarlo, van a pasar dos cosas. Dios lo va a usar
y le va a cambiar su vida. Porque Dios hace eso. ¿Y sabe por qué? Se lo dice Angie, se lo dice Angélica, que hace 20 y algo de años decidió servir a Cristo, y la más beneficiada he sido yo. Porque aquí tengo dos que me conocen desde hace casi 20 años, y yo creo que si me ven hoy en día, se dan cuenta que soy muy diferente a como era hace 20 años. No ha cambiado en esto, ha cambiado en esto, ha cambiado en esto. No, es que porque Dios transforma el corazón, Dios transforma la vida. Iglesia, tenemos que orar este año para que Dios nos ayude a conocerlo más y para que conozcamos cuál es la esperanza de su llamado, cuál es la herencia y cuál es el poder que Él tiene para que podamos con Cristo, mire, impactar Entre Ríos. Es que necesitamos impactar Entre Ríos. Mire, era tremendo el 31, ahí abajo eso estaba lleno de marihuaneros. Y uno espera que en medio de todo el escándalo que estamos haciendo aquí, ellos escucharan abajo. Pero tenemos que ir a hablarles. Tenemos que ir a hablarles a tantas personas. Tenemos que ser impacto para matrimonios. Su matrimonio se tiene que volver impacto para matrimonios. Sus hijos se tienen que volver impacto para otros hijos. Su vida, como usted maneja sus finanzas, se tiene que volver impacto para personas. Como usted maneja su empresa, se tiene que volver impacto para otros, para que cuando otros vengan y le digan, hombre, como has avanzado en esa empresa, usted pueda decir, no, Dios me dio una empresa y hasta aquí me ha sostenido en esa empresa. Y si he llegado hasta acá y he comprado esto y he comprado aquello, es porque Dios me ha sostenido, porque ese es el Dios que yo sigo, que da empresas, que da matrimonios estables, que da hijos de bendición, que no se tienen que perder en las drogas y se tienen que perder en un montón de desórdenes, que da cambios, que da paz, que da tranquilidad, que sana depresiones. Pero Dios está esperando que la iglesia vaya y gobierne con Él, y que la iglesia cumpla la tarea que tiene que cumplir. Y tenemos que dejar de estar durmiendo y dejar de estar entretenidos en nosotros mismos y empezar a enfocarnos más en servir a Dios. Entonces, iglesia, yo le quiero invitar a que oremos, porque esa es la palabra que Dios tiene para este año. Dios nos quiere bendecir y quiere que la gente vea que tenemos resplandor, pero para que le sirvamos a Él y para que a la final la gloria la lleve Él. Y allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar, y a tu rostro clamaré, y en ti mis ojos fijaré, y en tempestad descansaré, y en tu poder, pues tuyo soy, y hasta el fin.